Gunón, vamos a tratar un tema respecto a algo que Electomanía recogió el 10 de noviembre de 2021, pero a pesar de la distancia temporal, digamos que es trascendente las reflexiones, en tanto en cuanto también en esta forma de encuentro que se produjo con la participación de bueno, todavía entonces y posiblemente ahora todavía también conseller de Economía y Hacienda Jaume Giró y los exconsellers Oriol Junqueras, Andreu Mascolell y Antoni Castells, pues digamos que el, la persona que moderaba todo esto, eh, bueno, pues dijo que no han dicho nada de infrafinanciación los ponentes. Bueno, resulta curioso. Una de las personas que participó desde el público fue Jordi Pujol y Soleil, expresidente de la Generalitat entre el año 1980 y 2003. Y digamos que el titular era que España siempre ha estado más abierta a una reivindicación vasca que a una catalana, lo cual es divertido porque la historia es la que es, la historia respecto a el propio siglo XX, del que una quinta parte es la liderada por Pujol entre el año 80 y el año 2000. No vamos a mencionar el plan 2000 del presidente Pujol y de Convergencia, porque, bueno, pues ahí está, para el que lo quiera buscar, y tampoco es que sea algo conspiranoico, estilo Agenda 2030, Bilderberg, Club de Davos y todo esto. No, las cosas siempre son más pedestres. Por ejemplo, la Mancomunidad de Cataluña, que fue creada en Cataluña y no hubo nada equivalente en el País Vasco. Es más, se acabó por atacar el intento de la Diputación de Vizcaya de traccionar a partir del año 1917 y luego también el 18, hasta que les quitaron del medio en el 19, 2 años de liderazgo de la Diputación de Vizcaya por el PNV, para tratar de traccionar un estatuto de autonomía para las 4 comunidades, para las 4 diputaciones, es decir, para Araba, Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya. Y avanza más la forma de aproximación a la Segunda República es a través del Pacto de San Sebastián, que evidentemente el PNV no estaba porque estaba funcionándose, porque hubo una serie de discrepancias que surgen en el año 21, se sucintamente solapan con la dictadura del 23 de Primo de Rivera y luego van con sordina superándose hasta que en el año 30 se produce una refundación y reunificación de lo que es el Partido Nacionalista Vasco, y por eso ese instinto era más prioritario que el de los catalanes, que tenían la participación directa en el Pacto de San Sebastián, que luego llevará al Estatuto de Sau, o el Estatuto de Cataluña, que se acaba por firmar y entrar en vigor con la firma en San Sebastián en el año 32, después de su ratificación en referéndum, y por lo tanto ahí tienen su propio parlamento, su propio gobierno de la Generalitat y sus instituciones. Hay que decir que la forma esta de competencia está coaccionada con circunstancias que son sorprendentes para la historia y en buena medida protagonizadas por un tal Tarradellas. Tarradellas, cuando muere el Endacari Aguirre en 1960, tiene la idea de la disolución completa del gobierno vasco, porque no tiene ningún sentido, y además la continuidad histórica pues ya no tiene ningún sentido, y lo trata de patrocinar desde su intento en la Generalitat, cosa que había sucedido dentro de la propia Generalitat con la muerte de Companys, la discontinuidad histórica, incluso hubo ciertos momentos en los que se desconectó la Generalitat, dejó de existir, y luego hubo que revitalizarla, luego Josep Irla, presidente del Parlamento, y la muerte de este, que era de Esquerra, y luego al final acaba entrando Josep Tarradellas, y todo lo que acabó sucediendo, porque al fin y al cabo la Generalitat, como el gobierno de la República, fue algo desestructurado en el exterior,
no como el gobierno vasco, Eusko Jaurlaritza, que fue el único ente desde el exilio que estuvo bien organizado, relativamente bien financiado, a pesar de que había gente que creía que era como el tío Girito y que podía financiarlo todo. Pero no. Había dinero, no a las puertas, pero había dinero suficiente para pero siempre dado por los vascos en el exterior. Inchausti, Filipinos, bueno, también estaba en Estados Unidos, estaba en Inchausti, que fue el que dio a Lehendakari Aguirre, aunque sin saberlo, la cátedra en la Universidad de Columbia, de Historia. Y también otros vascos, por ejemplo, los vascos fueron fundamentalmente a Venezuela, mientras los republicanos españoles fueron fundamentalmente a México, vascos de Argentina que pusieron fondos para las instituciones vascas en el exilio, gente que, por ejemplo, en Argentina hizo la editorial Ekin para publicación de libros vascos en el exilio, muchos libros que acabaron por salir con sello de Argentina en los años 40, 50. Es decir, había una organización con los vascos del exilio y los vascos que estaban ya como compatriotas en aquel lugar. Esto es una explicación porque el gobierno vasco tuvo sustento financiero y parece que la Generalitat pues no tuvo, hasta el punto de que luego sería receptivo el gobierno español respecto a la incorporación de Tarradellas al ámbito de la Diputación Provincial de Barcelona después de la dimisión de tal Samarans para ser la pista de aterrizaje para la Generalitat, es decir, el título fantasma de presidente de la Generalitat estaba sustentado con el título real de presidente de la Diputación Provincial de Barcelona. Eso, de asumir un título franquista, como hizo Josep Tarradellas, eso un vasco no lo habría aceptado. Hasta el punto de que el presidente del gobierno vasco en el exilio, el señor Leizaola, esperó hasta la ratificación en un referéndum del Estatuto Vasco actualmente vigente, el de Guernica, para poder volver a Tierra Vasca peninsular, porque siempre podía haber pisado Tierra Vasca continental hasta el río Bidasoa. Son formas de hacer, formas de pensar, formas de establecer la conexión. Porque esta reflexión acerca de estas circunstancias con la figura de Tarradellas, que era absolutamente contraria a Pujol? Bueno, pues en parte porque en el año 77 y 79, hasta prácticamente el año 80, Cataluña votó a las izquierdas, como hablamos en el libro de Paco Canel, El Charnejo, en el Senado, aquel de memorias acerca de esta legislatura inicial en la que las izquierdas ganaban en Cataluña, pero luego se dio la circunstancia de que para las elecciones al Parlamento de Cataluña, Convergencia y Unió ganó y se hizo un gobierno de coalición con Esquerra Republicana de Cataluña en esa legislatura inicial 80-84. Y el presidente habla de respecto, el Pujol, habla de la infrafinanciación y del concierto en el que supuestamente hubo un concierto en las discusiones previas al estatuto en el año 78, pero también hemos de recordar un pequeño detalle. Miguel Ángel Revilla Roy, ¿por qué hablar del cántabro Revilla? No, pues porque en el año 76 Revilla exigió un concierto provincial para la provincia de Santander. Es decir, que lo solicitó y lo puso encima de la mesa del debate. Por lo tanto, no debería haber sido extraño que en el año 78 los catalanes también pusieran encima de la mesa un sistema de concierto para ellos, lo mismo que incluso dentro del franquismo había sido vigente en Álava y en Navarra, debido a haber sido provincias que estaban encorajadamente al favor del golpe de Estado y de la guerra civil en el 36, 37, 38, 39. A diferencia de Vizcaya y Guipúzcoa, a quien se les arrinconó y se les quitó ese privilegio que, curiosamente, el difunto Calvo Sotelo, Don José, que fue el jefe del Ministerio de Hacienda en el 25,
con la dictadura y la renovación del sistema de cupo, que es el pago al Estado, en el año 25 dijo que eso era absolutamente tradicional, ningún privilegio y funcionaba perfectamente. Y gente que estaba en el Departamento de Hacienda en el 25 es la que pone encima de la mesa la suspensión en el año 37 para hacer daño desde la técnica a lo que la testosterona ha impuesto desde las armas, con el alcalde inspector, el señor Araiza, franquista de primera hora, y evidentemente el jefe supremo de todos, Francisco Franco Bahamonde. Ahí está el asunto y por qué las circunstancias fueron las que fueron. Y cuando llega el 78, evidentemente, parece que Convergencia y Esquerra quieren poner encima de la mesa un concierto para Cataluña, pero parece que supuestamente las izquierdas, con su ambiente internacionalista y la idea de que la presión fiscal debe ser global y la recaudación centralizada en Madrid, lo cual es curioso porque eso también hacían los franquistas. A nivel sindical, por ejemplo, había la idea de algunos de sustituir los sindicatos verticales, el sindicato amarillo, por un solo sindicato democrático, lo cual, hombre, no tendría que ser la sustitución de algo único y centralizado en jacobino por la pluralidad de sindicatos que pudiera haber representantes de la sociedad obrera y trabajadora. Pero no, hay esa percepción de algunas izquierdas respecto a sustituir desde un centralismo democrático jacobino que luego heredarían también desde la revolución marxista, leninista, soviética. Una revolución que en realidad la revolución es la de febrero y el golpe de estado es la de octubre, pero bueno, para entendernos, ahí estaría la circunstancia respecto a ese momento del año 80 en el que se planteó para Cataluña el concierto, pero Cataluña lo relativamente lo eliminó, dijo que no, lo rechazó, lo sustituyó por una negociación con Madrid, pera a pera, manzana a manzana, presupuesto a presupuesto, ley a ley, que aparentemente le rendía más el ser conseguidor en Madrid que recaudar y tener las responsabilidades allí, porque el sistema de concierto y cupo en el fondo es un sistema de riesgo unilateral en donde tú te lo comes todo y tienes la primera realidad que necesitas es pagar al Estado por las competencias que no han sido transferidas o que son responsabilidad de él. Y después, ya con el dinero que te queda, puedes hacer políticas públicas tú. Pero si no te queda dinero, pues te buscas la vida tú mismo. Y eso probablemente es lo que Pujol, en este caso no lo dice, pero en otros sí lo ha dicho respecto a que era absolutamente impopular. ¿Quién va a defender que los catalanes tengan la recaudación de los impuestos allí? Pues nadie, era absolutamente que ir ser como el hombre del frac ahí para ir a casa, ahí, la paguita, venga, vamos a pagar aquí a la Catalanidad, a la Generalitat, venga. Y por eso resulta lo mismo respecto a los Mossos de Escuadra, que aquí reprimir a la gente, eso es absolutamente impopular, y por eso fue entre el año 94 y el año 2000 en el que empezaría a desplegarse los Mossos, cosa que los vascos habían hecho la década previa, en la década de los 80, incluso teniendo choques importantes en las calles para el control efectivo del territorio, con tiroteos incluso, no forzados, pero sí, digamos, que fortuitos entre gentes que eran de un lado de la policía y la Guardia Civil y de la naciente chancha. Los catalanes, pues parece que dicen las malas lenguas que fue un día en un Barça Madrid que vio que quien hacía la protección del evento era una policía española y por lo tanto Pujol dijo, yo aquí necesito una gente que me guarde a mí, y dijo, estos Mossos de Escuadra igual a que damos esteroides y hay que darles aquí más material y para que tengan mayor presencia en el territorio y amplitud. Y digamos que fue a partir del año 93 cuando le tuvo aquí de los pelendengues a Felipe González Márquez para decirle la competencia de tráfico y todas las demás relacionadas con los Mossos vienen a Cataluña. Pero esa memoria frágil respecto al pasado le pasa mala factura a Jordi Pujol y Soleil en estas circunstancias, tratando de justificar las malas decisiones del pasado. Tuvo que esperarse hasta el 2012 para que Artur Mas, como presidente de Convergencia y Unió y presidente de la Generalitat, dijera que había sido un error el rechazar el concierto en el año 80.
Y Puyol pues vuelve al mismo discurso previo al 2012, antes de que Artur Mas reconociera lo que había, pues para seguir manteniendo en sus 13 esta idea respecto a todo esto. Lo cual es curioso porque hay una adenda curiosa y pintoresca que es aquella que relaciona a ETA con el concierto y los catalanes, por ejemplo, el entonces, en el año 2012, 2015, Kiko Oms, ya olvidado, el consejero de presidencia, el número 2, el todopoderoso, el factotum, el que podía ser incluso el heredero de Artur Mas, aunque el hijo de Puyol, Oriol Puyol, era el que quería ser efectivamente el auténtico heredero para volver a poner a la familia encima de la mesa de Cataluña. Bueno, pues Kiko Oms dijo aquello de que valían más 90 muertos a manos de ETA que el 90% del Parlamento de Cataluña, lo cual es absolutamente aberrante e indescriptible de el odio que lleva dentro de sí. Un odio irracional e incomprensible entre supuestamente dos pueblos hermanos. Aunque claro, luego tenemos en el año 2017, en el mes de julio, cuando supuestamente ellos iban a hacer el referéndum y a pirarse el tema de la tarifa eléctrica, cuando desde el Partido Nacionalista Vasco, del Grupo Vasco, que se establece la negociación con Rajoy para la actualización de la tarifa eléctrica para determinadas empresas con un determinado grupo eléctrico para el suministro de energía a esas empresas, y es llevado a Bruselas por los catalanes que están en el gobierno de la Generalitat. Que dices, hombre, si estos se van realmente y van a tener su propia política energética, su propia tarifa eléctrica y lo que les dé la gana, ¿para qué demonios antes del referéndum llevan a los vascos, sus amados hermanos, ante Bruselas a denunciar un pacto que en realidad no defiende la tarifa eléctrica de las empresas vascas, sino de un determinado modelo energético para suministro de energía para las empresas, y que está en parte en territorio vasco, pero también en Extremadura, también en Cataluña, también en Cantabria, en Asturias y en otras zonas del Estado español, con lo cual el beneficio para determinadas empresas también repercute en un beneficio en algunas empresas de Cataluña. Pues sorpresivamente lo llevaron a Bruselas como una denuncia de competencia desleal. Bueno, competencia desleal, pues si es simplemente algo de defensa de los intereses vascos, al fin y al cabo es para lo que uno se presenta al Congreso con un programa electoral. Pero estas cosas están encima de la mesa y son sorprendentes. Pues ahí está el asunto, con esa idea de que, bueno, pues como de las personas ahí presentes, el que lo ha vivido más directamente es él, pues recordando eso de un tema demasiado manoseado, tendencioso y así. Digamos que solamente fue defendido supuestamente el concierto por Convergencia Democrática y por Esquerra Republicana, y que como las izquierdas eran las que dominaban, pues entonces ajo y agua. Y con el asunto también ha añadido de que parece ser que en la transición los vascos eligieron el concierto y los catalanes eligieron la lengua, y que ese fue el elemento nuclear. Que los vascos, el Estatuto de Guernica, el punto central es el concierto económico. Que los catalanes eligieron la lengua, y que eso fue el elemento que hizo Suárez para distinguir qué es lo importante en un estatuto y el otro. Y Puyol no lo niega, hasta el punto de que dice que el ataque contra el catalán es un ataque a los principios de la transición. Ahí está todo dicho, ¿no? Ahí están las circunstancias y la explicación real de las cosas que pasan. Por lo tanto, ese titular de España siempre está más abierta a una reivindicación vasca que a una catalana. Bueno, pues yo creo que no es así. El siglo XX es muy explícito en todas las vicisitudes y circunstancias de una convergencia y unión que, por ejemplo, como epítome, en el año 2000, después de una mayoría absoluta que tiene José María Aznar López en febrero del año 2000, le vota a favor en la investidura, en parte debido a que en el año 99, con una primera mayoría minoritaria de Convergencia y Unión, fue el Partido Popular en Cataluña el que le da la posibilidad de esa última legislatura al presidente Puyol. Y supongo que como intercambio de favores,
le puso encima de la mesa los votos de la Convergencia y Unión liderada por Josep Antonio Duran y Lleida, al que curiosamente también le ofrecieron un ministerio, pero Convergencia y Unión decidió no entrar al gobierno de España. Pero digamos que podía haberlo hecho, lo mismo que en las primeras décadas del siglo XX. Luego, personas que acabaron por estar en Esquerra o en la Lliga fueron parte de los gobiernos de España. Lo cual, evidentemente, es algo que los vascos crearon el Partido Nacionalista Vasco, salvo en circunstancias terribles como la propia guerra civil en el año 37 con Manuel Irujo Oño de Estella, Lizarra, no participaron del gobierno de España porque era un gobierno que era ajeno a los intereses vascos. Ahí está una cierta diferencia de la realidad catalana y vasca que, por ejemplo, también se ejemplifica en que Jordi Pujol y Soleil estuvo muy a favor, mucho a favor de los GAL. Esto no queda muy bien para un partido, Convergencia y Unión, que fue favorable a la ley de partidos, es decir, la ley de legalización de Batasuna. En el año 2003 votó a favor y el PNV votó en contra, evidentemente, por principios. Y luego, esta convergencia se acabó derivando en el PDeCAT y en Junts, y luego acabaría haciendo manifestaciones por Bilbao junto con los ilegalizados. Las vueltas que da la vida, ¿verdad? Las cosas que acaba por pasar, y simplemente con uno quedarse en la puerta esperando, pues uno acaba viendo muchas cosas. Pobre Pujol, con su memoria, con su legado, y tratar de justificar ciertas cosas simplemente por mala conciencia. Los españoles siempre han tenido mucho antes y mucho más presentes las reivindicaciones catalanas, siempre que no hayan sido muy radicales ni muy trascendentes. Las que no son ni de soberanía ni de independencia, todo el resto han sido posibles y las han negociado en Madrid. Con todos los gobiernos, incluso cuando había un gobierno con mayoría absoluta. Un gobierno con mayoría absoluta que lo primero que hacía era desoír cualquier reivindicación desde el País Vasco. Una diferencia fundamental que hace que Pujol tenga una proyección absolutamente equivocada y errónea para la memoria y para la historia. Y esta es la reflexión, esperando que la relación se pueda reconducir con el mismo principio con el que el Lehendakari Urkullu, cuando pudo regresar un Lehendakari a Julianea en 2012, llamó lo primero a el presidente Mas y le dijo: vamos a hacer un frente común con el Estado, Cataluña y Euskadi, y hacer una presión para nuestros comunes intereses en base a principios comunes, aunque con aplicaciones distintas. ¿Y qué le dijo el presidente Mas? Tururú que du tanganga, venga, váyase usted por donde viene, porque nosotros tenemos nuestra propia agenda, chachipiruli, y entonces nosotros vamos a ser lo más de lo más, y vamos a ser los jefes del mambo. Ah, vale, fantástico, de acuerdo. Y ellos acabaron haciendo el proceso, que ha salido tan maravillosamente bien y ha sido magnífico para el presente y el futuro de Cataluña. Gloria al proceso. Maravilloso proceso que ha logrado tanto y que ha conseguido el proceso. Me lo ponen en una servilleta de la barra del bar. Y sin más, es que recasco a Gurbat, Betty Gelpian.